Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando con su gloria, que se glorifique Él en tu vida, en tus dificultades, en tus problemas, que se manifieste en plenitud la presencia de mi Padre Dios. Vamos a recibir hoy la Santa Palabra. ¿Estás dispuesto a escucharla? ¿Estás dispuesto a que llegue a tu corazón, a que modifique las estructuras de tu vida? Porque yo quiero que suceda eso en mí. Cómo soy de terco en ocasiones. Pero aquí estoy con la palabra del Señor, para que Él me mueva esas estructuras mentales que no me dejan realmente recibir en plenitud el reino de los cielos en mi corazón. Entonces, aquí estoy dispuesto a recibirte, Señor. ¿Estás dispuesto? Entonces invoquemos la Santísima Trinidad. ¿No te parece? Amén. Así es. Ok. Muchas palabras profundas. Una vez, te voy a contar una anécdota rápida. Imagínate que me invitaron a la cárcel a predicar aquí en Bogotá, una cárcel. Y cuando fuimos a predicar me llevaron, querían probarme a ver yo de qué hablaba. Y entonces a ver si yo podía ir a compartir allí la palabra en la cárcel. Entonces me llevaron al patio de los que estaban enfermos mentales. Y me dijeron, predique. Entonces dije, bueno, yo tomé la Biblia y empecé con la última palabra de la Biblia. ¿Cuál es la última palabra de la Biblia, Mónica? De algunas. Amén. Eso, lo que dijo Mónica, amén. Muy profundo. Súper profundo. Suficiente. Con eso hicimos una charla espectacular. Después les comparto todo lo que se dio con el amén y todo lo que significa la palabra amén. Bueno, Moniquita, invoquemos a la Santísima Trinidad para recibir en plenitud la palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre eterno, gracias, Señor misericordioso, por otro momento más de compartir con nosotros. Gracias por estar aquí en esta cita diaria, Señor. Este momento donde tú quieres transmitirnos de tu mensaje. Gracias, Padre Santo, porque nos das oportunidades de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir viendo las cosas muy diferentes a como antes las veíamos, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia, por nuestras amistades, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por cada persona que pones a nuestro lado para que les compartamos, Señor. Gracias por cada oportunidad, Padre Santo, que tenemos para demostrar nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Eso además demostrarte nuestro amor hacia ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hemos podido superar situaciones difíciles y las que no, aquí vamos aprendiendo cómo hacerlo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por cada persona que ha estado cerca de nosotros, a la cual le hemos podido compartir de tu mensaje, Señor. Gracias, Señor misericordioso, por permitirnos devolverle la sonrisa a personas que vivían angustiadas y tristes, Dios. Gracias, Dios, por permitirnos ser compañía de otros que viven en la soledad y nos permite mostrarles ese camino que nos lleva a quien nos realmente nos llena todos los vacíos de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de las palabras que podemos dar, Señor, hemos podido hacer que otras personas que no veían la verdad pudieran verla, Señor. Gracias, Señor misericordioso, porque hemos podido ser apoyo de aquellos que van por el camino y van cojeando y hemos podido ayudarles a que caminen con mayor tranquilidad, fuerza y seguridad, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias porque haces de nuestra vida algo útil, algo maravilloso con lo cual podemos glorificarte
podemos alabarte, podemos adorarte, Señor. Señor misericordioso, te ponemos en tus manos a cada uno de aquellos que están a nuestro alrededor y que tienen alguna necesidad, Señor. Si es de ti, que nosotros podamos colaborar realmente, que seamos esos instrumentos tuyos, Señor. Esos instrumentos que traen esa palabra de aliento, Señor. Si no es así, Señor, te los encargamos para que pongan las personas adecuadas, Señor, esos ángeles celestiales. Manda esos ángeles que nos protejan y que los protejan, Señor. Esos ángeles que tú creaste para ayudarnos a combatir en este mundo, Señor. Y manda esas personas con las palabras adecuadas que cada día nos enseñen más de ti, Señor. Permítenos, Padre Santo, ir en ese proceso de crecimiento, de seguir aumentando nuestra fe, Señor, de disponernos cada día más, Señor, para poder estar siempre en tu presencia. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos regalas. Permite que tu Espíritu Santo nos la revele para que la podamos guardar, practicar y confesar a otros, Señor. Y permítenos, Señor, que la sangre de Cristo Jesús haga que nosotros seamos esa tierra abonada donde la semilla de tu palabra se siembre para que dé fruto más fruto y mucho fruto. Gracias, Dios Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos al Evangelio de San Marcos nuevamente, capítulo 7, versículos 31 al 37. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron un sordo y un tartamudo, era sordo y tartamudo, y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Él luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Éfata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y su lengua quedó sana y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaba. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, dos palabras lindas, ¿no? En hebreo que en el arameo o hebreo antiguo, ¿no? Parece que fue en arameo, el idioma de nuestro Señor Jesucristo. Pues una es Éfata, ¿sí? Que significa ábrete. Y la otra, Talita Cum. Tan bonita, ¿no? Es dos palabras muy lindas. Y Adonai, también dijo mi Jesús cuando estaba en la cruz, Adonai. Qué palabras tan bonitas. Bueno, y ábrete. Qué precioso que ese Éfata se abre en nosotros. E incluso esa palabra, hay comunidades en nuestra iglesia que la toman muy para ellos, ¿no? Se les revela su vida, igual que Talita Cum, también hay comunidades que así se llaman. Y Éfata es ábrete. Qué precioso, porque ese ábrete no solamente está para porque es que cuando hablamos de sordomudos o tartamudos o hablamos que en ocasiones nosotros espiritualmente podemos estar así, porque no solamente es para un mudo físico o para un tartamudo físico, ¿sí? Incluso la tartamudez tiene un componente que curioso, ¿no? Mira mi Jesús cómo sana un tartamudo, cuando la tartamudez tiene un componente más psicológico. Nervioso. ¿Sí? Nervioso. Qué curioso, ¿no? O sea, no pasó por un psicólogo. Yo le hubiera dicho: Padre, si quiere mándamelo para que yo lo pueda sanar desde la parte psicológica, ¿sí? Y que prevalezca el orgullo. Es que él tiene unos traumas psicológicos en su infancia, ¿sí? Y hay cosas que realmente, mira cómo el Señor también sana, independientemente de lo que haya en el trasfondo.
porque el amor de Dios todo lo sana y todo lo libera. Muy particular, ¿no? Me llama mucho la atención este pasaje porque anteriormente, por ejemplo, en algunos momentos hablaba sobre eso de que hay que ir a la raíz del problema. Pero el Señor, si quiere sanar, sana. Si sea tartamudez, sea ansiedad, sea nerviosismo, sana. Sea drogadicción, sana. Porque para Él nada es imposible. Y lo particular es la misericordia que tiene el Señor para sanar. Pero recuerda que la sanidad no implica salvación, no implica. La sanidad es la manifestación de Dios en la vida de la persona, la glorificación de nuestro Padre Dios, para que todos vean que Él realmente es el enviado de nuestro Padre Dios, para que vean que hay un reino de los cielos. Ese es el trasfondo del milagro. El milagro no salva, mis hermanos, eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Salva es el reconocimiento de Dios, la exaltación, el sanar, más que sanar, el que uno realmente reconozca el poder de Dios en sus vidas y nuestras vidas se transforme. Porque perfectamente puedo quedar sano y qué. Anyway. ¿Sí? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Pero qué bonito cuando nos dice éfata. O sea, ábrete. Ábrete. La palabra ábrete me llama mucho la atención porque donde nosotros trabajábamos con los muchachos, ¿no, Moni? Los chicos de calle, porque trabajamos en cárceles de menores, decían, ábrete. Y la palabra ábrete era, váyase. Váyase. Sape. Quítate. Lárgate. Eso es el, ábrete de aquí. Ya no quiero verte más. Ábrete, ábrete. ¿Sí? Y le hacían así a uno. Ábrete. Entonces, el gesto de los muchachos. Pero aquí la connotación es lo más de linda porque me está diciendo que se abran esos sentidos espirituales. Éfata. Ábrete esos sentidos espirituales para que podamos entender las maravillas de Dios. Porque cómo nos cuesta a nosotros abrir los sentidos espirituales y ver todo desde una parte espiritual. Porque todo lo traducimos desde la parte humana. Me hieren y entonces yo respondo. Como la ley del talión, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Lo que me hacen, lo tienen que pagar. Lo devuelvo, tal cual. Mientras que los sentidos espirituales son diferentes. Porque a veces andamos como tartamudos o a veces andamos como sordos. ¿Sí? Y el padre Milano Tardif fue tan particular que esa anécdota me encanta. Por eso léete el libro de Jesús está vivo. Consíguetelo, que es lindo del padre Milano Tardif. Y entonces fue tan particular porque él en ese don de profecía, el don de ciencia, estaba en la Eucaristía. Yo recuerdo que cuando él hacía las Eucaristías, él al final de la Eucaristía, antes de dar la bendición, se tomaba una silla y se sentaba allí en el altar, en la tarima donde estaba. Cerraba sus ojos, entraba en oración y empezaba a decir, en este momento hay una persona tal que está con esta enfermedad, por favor, en el nombre de Cristo Jesús ya está sana. O sea, el Señor les revelaba qué personas tenían esa enfermedad. Y entonces en un momento dijo, en esta persona hay una persona que tiene una parálisis. Por favor, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Nadie se levantaba. Y él apenas dijo, ay Señor, no me vaya a hacer quedar en vergüenza. Y luego empezó, que hay algún mudo, hay un ciego. Sí, entonces estaba así, sanaban personas, ¿sí? Alguien que tiene nervios, alguien que de pronto el corazón, todas esas personas se iban sanando hasta sanidades, me imagino, de esas sanidades que son tan particulares, que se llaman creativas. Por ejemplo, que le falta a uno un pedazo de mano y entonces le sale la mano, por decir algo así. Entonces fue muy curioso y él seguía con su espinita en su corazón. Pero Señor, ¿qué pasó con este paralítico? No me hagas quedar en vergüenza porque yo dije que un paralítico estaba enfermo, que se sane y no se ha sanado, Señor. No me hagas quedar en vergüenza. Y él sentía mucha pena, ¿no? Entonces, claro, uno como auditorio dice, bueno, ¿y dónde está el paralítico? ¿Qué pasó con el padre Emiliano Tardif? Se le acabó el poder, ya no tiene la unción, ya no tiene la fuerza, ya no tiene el kit. Entonces, imagínate que fue tan particular porque sintió a lo último, que alguna persona estaba sorda. Le dijo, en este momento hay una persona sorda en el nombre de Cristo Jesús, ven a dar tu testimonio. Y se levantó el paralítico. Resulta que el paralítico era sordo. Entonces ahí fue, eso es lo precioso de mi Padre Dios, que Él tiene un humor lindo. Un humor, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado con el humor de mi Padre Dios lindo. Y entonces el padre Emiliano Tardif le dijo, ay, por favor, padre, primero sana a los sordos y después los paralíticos. Entonces a veces nos tenemos que sanar mala sordera
y que al sanar nuestra sordera podamos sanar esa parálisis espiritual que a veces tenemos, que nos tiene quieticos, nos tiene adormecidos, nos tiene como allí embobados. A propósito, te recomiendo que escuches nuestra asamblea que la tuvimos en estos días en nuestra comunidad, que se llama Desacomódate, para que abramos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales y salgamos de esa parálisis espiritual que a veces nos hace dar como temor o como acomodarnos ahí en las circunstancias. Precioso, Éfata. Éfata. ¿Efa? Éfata. Éfata. Y mira lo bonito de este pasaje, Rafa, porque yo me pongo a pensar y digo, pero como un sordo, y dice que es un tartamudo, o sea que no era una persona. Generalmente uno dice que el sordo es mudo y no tiene que ver muchas veces con eso. Aquí el Señor especifica es sordo y tartamudo. Y a veces las personas sordas pueden hablar, pero resulta que como no escuchan bien los sonidos, ellos no desarrollan la parte. y entonces hacen sonidos como guturales, son sonidos como repetitivos, como tratando de hablar bien cuando no tienen entrenamiento, y desafortunadamente parecieran tartamudos, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar hasta dónde nosotros, y esto va para nosotros, por no escuchar bien, nos volvemos tartamudos y decimos cosas incorrectas, hablamos mal, repetimos cosas, ¿sí? Por ser sordos. ¿Y sordos de qué? Y yo digo que sordos de la palabra, sordos de no saber escuchar a Dios, sordos de poner nuestros oídos al mundo, pero no a las cosas del Espíritu. Entonces eso nos hace ser sordos y por eso muchas veces cuando nos piden hablar de Dios, nosotros estamos tartamudeando, que no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de esa sordera que tenemos, que muchísimas veces nosotros realmente no hemos dispuesto nuestro sentido auditivo para que sea Dios quien nos hable, ¿sí? No nos hemos dispuesto para ese milagro de abrir nuestros sentidos espirituales, porque así como tenemos muchas veces sordera, tenemos también ceguera espiritual. No podemos ver realmente las bendiciones que el Señor nos está dando. Entonces, ni vemos ni oímos. Por eso muchos pasajes bíblicos nos hablan, el que quiera oír, que oiga, y el que quiera ver, que vea. O sea, hay una disposición nuestra para querer ver y oír. Hay una disposición nuestra para querer recibir el mensaje de Dios y ver las cosas sobrenaturales. O sea, yo no recibo un milagro donde yo no estoy interesada. No estoy interesada en ese milagro y entonces, pues, ¿qué me van a estar dando? No, para nada. O sea, en algún momento nosotros hemos pedido algo, puede ser porque así pasa, que el Señor nos ayude, y el Señor a veces nos ayuda simplemente abriéndonos sentidos espirituales, porque a veces solamente es cuestión de no querer durante mucho tiempo escuchar la voz de Dios. A mí me pasó, Rafa, o sea, en los primeros tiempos, cuando yo apenas recibí de conocer del Señor, y a mí me decían, o sea, escuchar la voz de Dios, o sea, me hablaban algo así, es que escuché la voz de Dios que me decía esto. Y entonces yo decía, uy, no, imagínense, uno escuchar la voz de Dios, y que hay unos pasajes del Antiguo Testamento que decían que la voz de trueno, ¿no? Y entonces yo decía, uy, no, Señor, ¿cómo será yo escucharte? O sea, me sentía indigna, me sentía como que, o sea, eso no debía ser para mí. Yo decía, no, Señor, yo no te quiero escuchar, yo no tal cosa. Así pasaba, no escuchaba. Yo no escuchaba la voz de Dios. Entonces, alguna vez en una prédica logré entender que yo tenía que permitirme abrir los sentidos espirituales, quitarme la sordera, quitarme la ceguera para yo poder hacer la obra de Dios. Y cuando yo entendí eso, pues yo lo primero que tuve que hacer fue pedir perdón, porque yo era la negada
a escuchar la voz de Dios. Yo era la negada a escucharlo. Entonces yo no, o sea, leía la palabra y lo que sea, yo no entendía, porque yo no escuchaba la voz de Dios. O sea, leer la palabra, estudiarla a fondo tiene que ver con escuchar, querer escuchar a Dios. Entonces cuando yo ya me arrepiento de ello, renuncio a eso y al contrario, empiezo a decirle, Señor, yo sí te quiero escuchar. El Señor es una bendición. Estábamos en una Eucaristía en la institución ahí que hacían unos momentos ¿cómo es? Una paraliturgia. No, sí, era una Eucaristía. Estábamos allí en la Eucaristía y entonces pues yo ya me había arrepentido de no querer escuchar ahí al Señor ni nada de esas cosas. Y yo estaba muy concentrada en ese momento en la Eucaristía, estaban hablando de la palabra y estaban hablando de pues que los pescadores se subieran, o sea, los discípulos que se subieran a la barca, bueno, etcétera. Y que estaban pescando, creo que era la pesca milagrosa. Y entonces estaba así yo, pero súper concentrada, cuando yo escuché, Mónica, así como una cuestión así, Mónica. Pues yo como que me desperté y volteé a mirar y la voz era de un hombre. La voz era de un hombre en ese momento y yo volteé a mirar a ver quién estaba ahí detrás de mí, además de los compañeros que de pronto me necesitara. Y resulta que todas las personas que estaban cerca de mí eran mujeres. Eran mujeres. Y yo, o sea, quedé así impactada. Y fue como el momento en que mis oídos se abrieron. Ese fue el momento en que mis oídos se abren. Y ya para mí la palabra fue muchísimo más clara. Ya la palabra a partir de ese momento fue entendible, ¿sí? Ya la pude comprender. Porque acepté querer escuchar la voz de Dios. No es que me estén diciendo, Mónica, mire tal cosa. No. Cuando tú estudias la palabra, tú sientes que Dios te habla a ti, ¿sí? A veces en tus oraciones tan profundas que escuchas, o sea, sientes que la respuesta es algo y seguro que si tú le dices, Señor, confírmame a través de tu palabra, realmente Dios te da la palabra y está confirmando lo que posiblemente hayas escuchado. Por eso todo lo que escuchas simplemente en oración, es recomendable pedir esa palabra de confirmación, la palabra de Dios para confirmar. ¿Por qué? Porque a veces, y sucede mucho con los que tienen esos dones de profecía y demás, resulta que empiezan a decir una cantidad de cosas que hasta asustan a la gente, ¿sí? Por las cosas que dicen. Entonces, cuando tú escuchas algo así, es importante que tú le digas, Señor, confírmame lo que me dicen a través de tu palabra, porque muchas cosas están contaminadas, o sea, muchas de esas profecías a veces no son profecías, sino adivinación. Entonces, por eso es que uno tiene que tener los oídos abiertos, pero para realmente entender la palabra, escuchar la palabra de Dios y así uno poder clarificar qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿o no, amor? Claro. Y fíjate lo interesante, ¿no, Moni? Cómo realmente esos sentidos espirituales, porque el sordo tiende a ser mudo por lo que Mónica explicó. Entonces, el sordomudo y el tartamudo, ¿no? El sordomudo por herencias, posiblemente, ¿sí? Y el tartamudo por heridas emocionales, porque generalmente el tartamudo, como decíamos, es por heridas emocionales. Generalmente se da ese tipo de cosas, por heridas emocionales. Un padre muy maltratante y el temor le hizo tener miedo y carga con unos miedos tremendos y el Señor lo liberó. Y mire que en la Biblia este es un tartamudo pues reconocido en cuanto al pasaje bíblico, pero en la Biblia nos habla de otro tartamudo y muy famoso. O lo tengo en la punta de la lengua. Sácala a ver. Entonces le dijo Juanito, el profesor le dijo, Juanito, dígame, ¿cuál es esa fórmula médica, esa fórmula química que tengo en el tablero? Entonces Juanito le dijo, profe, lo tengo en la punta de la lengua. Y el profesor le dijo, pues escúpelo porque es ácido sulfúrico. Entonces yo no le digo a Rafa eso, sino... Qué chiste tan bueno, se rió mi esposa.
¿Y cuál era ese tartamudo, recuerdas? Moisés, después de ser un líder, Ay, después de haber sido Moisés. formado por Faraón, no Se tenía volvió tartamudo. tartamudez. Y cuando él ya huye al desierto, se vuelve tan humilde, o sea, Manso y humilde. Se sentía que fue tan uno de pequeño. los dos más mansos y humildes. En la Biblia habla de dos personajes mansos y humildes. Uno de esos, Moisés. Y se volvió tartamudo. Era tartamudo. Sí. Tremendo. Inclusive hasta Aarón le dijo, pero es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, o sea, de los muchos peros que le colocó Moisés. Y le dijo, entonces te colocaré a tu hermano Aarón. No, no le dijo así. Él será tu Él boca. va a ser tu voz, sí. Sí. Entonces, Moni, fíjate que esa tartamudez y el Señor sana. Sana. ¿Estás dispuesto hoy de que el Señor te hable? Pero es que yo no escucho como ellos escuchan. ¿Cómo hacen para que ellos escuchen la voz de Dios? Es que yo nunca he escuchado. Yo leo la palabra y no la entiendo. Hay que pedir, abrir ¿Hay que los pedir? oídos. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama Toca la puerta. y se te abrirá. Entonces simplemente pide, pero pide con ganas, con anhelo, mejor Y con dicho, el deseo de crecer. y con el deseo de querer buscar espiritualmente, porque a veces pide solamente por curiosidad. No, pide porque anhelas tú, anhela la palabra. Yo recuerdo, ¿no es que Mónica me decía eso? Rafa, ¿cómo haces tú para poder entender la palabra y para que la palabra se te pegue? Porque yo tengo mente de teflón, no se me pega nada. ¿Cómo haces tú para hablar de tanta palabra? Eso me lo decías, ¿te acuerdas? Y tú te la pasabas leyendo y leyendo, dije en su momento, y ahora ¿quién la calla? Sí, antes no me acordaba de nada. Nada, de verdad, pero es la persistencia, porque hay que buscar el interés que uno tiene, como en el trabajo. Hay puestos de trabajo y es un obvio, lo vimos nosotros en nuestra institución cuando trabajamos con los menores, que el director de la institución reconocía a alguien por su empeño, por su dedicación y lo colocaba en buenos puestos. Sí, en nuestro caso pues nos colocó como coordinadores de institución, o sea, dirigir instituciones. Entonces, pero como por la forma de que uno se desenvuelve, por el desempeño que uno tiene, es idénticamente igual en lo espiritual. Si tú le pones alma, corazón y alma, corazón y vida, alma, corazón y le colocas todo tu interés, así el sombrero lo decimos aquí en mi país. Por ejemplo, estudia la palabra, Señor, yo quiero entender tu palabra, pero hazlo con calmita. Respira, oras y le dices, Señor, yo quiero entender tu palabra. Anhélalo. Anhelo tu palabra. Y si no la entiendo, otra la volveré a leer hasta que tú me des entendimiento. Y si no, voy a seguir leyendo, pero en su momento lo voy a entender. Pero tienes que persistir para poder entenderlo. En nuestra comunidad tenemos muchos testimonios de ello. Que una hermanita, Estelita, por ejemplo, decía que yo antes, Rafa, me ponía a escribir qué era lo que yo iba a decir. Y ahora no, eso me fluye de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bienvenido sea nuestro Señor con su palabra viva y ese Éfata. Éfata. Qué precioso, ábrete. Señor, que se abran mis sentidos espirituales para yo estar viendo lo espiritual y no lo malo. Escucharte a ti. Si yo veo lo espiritual, veo corazones. ¿De verdad? Vemos la actitud de la persona. No quitamos por quitar o poner por poner, sino que vemos la intención que hay en el corazón y por misericordia. Uno se vuelve más misericordioso, más compasivo, uno se vuelve más dador, uno se vuelve más caritativo cuando uno tiene ese éfata en nuestras vidas, cuando el Señor, esa palabra nos le dice, ábrete, ¿sí? Que tus sentidos se abran, tus oídos se abran, tu boca se abra y la tartamudez, que espiritualmente tus ojos se abran. Que la tartamudez, ¿sabes en qué puede ser espiritualmente? Cuando tenemos miedo de hablar. Sí, cuando tenemos miedo, no, yo no participo porque es que yo lo sé. No estoy segura de No estoy segura, eso es una tartamudez espiritual. No, yo no hablo mejor porque eso es tartamudez, ¿sí? Que a uno le da miedo hablar. Eso es una tartamudez espiritual. Que estás hablando y como que no sabes de qué hablar. ¿De qué hablar? Ajá. Porque estás tan nervioso y tan nerviosa que te asusta demasiado. Pero bueno, bendito sea mi Dios. El Señor hasta los tartamudos los sana sin necesidad que pasen por psicólogos. Qué precioso. Porque un tartamudo, por ejemplo, yo veo en nuestro país hay personas muy famosas que son tartamudos. Ya sabes a qué me refiero. ¿Y qué? El papá lo maltrató.
Yo decía así cuando lo escuchaba hablar, y decía, el papá maltrató a ese hermano mío, a esa hermanita mía, lo maltrató, y él necesita un psicólogo. Necesitas de Dios, que conozca al Señor y que el Señor sane. Ahora, si quieren darnos trabajo, pues nos dan trabajito, y nosotros les ayudamos ahí también a sanar esas heridas emocionales con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga, que estés muy bien. Chao. Chao.